Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 38, lo siguiente. Y comenzó a enseñarles Jesús que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Justo esta semana, hace unos días atrás, un hermano cordobés que vive acá en Tucumán, que de paso es pariente de algunos hermanos metodistas. Él es de origen pentecostal, pero tiene familiares metodistas en Córdoba. Y este hermano me comentaba que había tenido una discusión con su familia allá que había visitado, porque él les había dicho que para él la iglesia actual está en pecado. Yo en ese momento, me preguntó obviamente a mí si qué pensaba, y yo le dije en ese momento: creo que es verdad lo que estás diciendo, que cuando una iglesia, le dije, no hace la voluntad de Dios, está en pecado. Fue un momento, digamos, que me salió, y después empecé a recordar un autor que había leído hace bastante tiempo, un autor brasilero, un pastor, y él, interesante que su libro, él señala las cosas positivas que tiene la iglesia hoy, que no viene al caso en este momento porque quiero señalar este otro aspecto de cosas negativas, y él enumera los siguientes aspectos de lo que es la iglesia evangélica hoy día según su perspectiva, ¿no? Este libro lo escribió allá por el año 85, y él dice: en América Latina, especialmente en Brasil, donde él conoce, él da datos obviamente de las iglesias en Brasil, dice: hay una iglesia que ha enfatizado demasiado en el más allá, descuidando el momento actual. O sea, una iglesia que ha pensado en la vida eterna, no tanto en la vida presente. Hay una iglesia, dice él, que le echa la culpa al diablo de sus propias responsabilidades. Dice, esto viene como consecuencia un poco, dice él, de la psicología, que nos hace pensar de que lo que nos pasa no es culpa nuestra, sino de nuestros padres o de algún otro. Y de paso también le echamos la culpa al diablo. Tercero, dice, hay una iglesia que enfatiza más el crecimiento numérico que un crecimiento de influencia de la iglesia con la vida en la sociedad. La vida de la iglesia, dicho en otras palabras, no impacta sobre la sociedad. Eso está señalando. Es una iglesia que está pensando en el crecimiento numérico y no piensa tanto en el impacto que debe tener la iglesia en la sociedad. Cuarto, son 5 cosas nomás. Cuarto, dice, hay una iglesia que idolatra la Biblia, pero que no vive lo que ella enseña. O sea, tenemos la Biblia, la leemos versículos, nosotros en nuestros chats acostumbramos a mandar los versículos, pero, dice, no es tanto el énfasis
en la vivencia de esa enseñanza, solamente en la lectura y sentirnos que somos parte de la Biblia. Y por último dice, hay una iglesia que quiere estar en el poder político para lograr lo que no se puede lograr en sus comunidades locales, es decir, lo que esta misma gente que quiere estar en el poder político no puede lograr en sus congregaciones. Y concluye él esta reflexión diciendo que si estas tendencias negativas continúan, vamos a tener templos llenos, pero una sociedad vacía. Tendremos una generación cristiana de personas irresponsables. Tendremos una iglesia que ya llevará la Biblia, pero no será conducida por la Biblia. Y tendremos una iglesia inmadura que quiere tener poder en la sociedad, pero que no es capaz de servir a esa sociedad. Tendremos, por último, una iglesia sin ética que buscará ser bendecida y próspera materialmente, sin importar si vive el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, está en juego, ya interpreto yo, la propia identidad de la iglesia. Y hoy vamos a ver uno de los capítulos, el capítulo 8 de Marcos, pero hay dos capítulos más, el 9 y el 10, en los cuales, en el camino que inicia Jesús acá en el versículo 27, que no leímos hoy, que es un camino que inicia para ir hacia Jerusalén, él va a dar el anuncio de su muerte en esos tres capítulos, en tres momentos distintos, en el 8, en el 9 y en el 10. Y en esos tres capítulos, en esos tres momentos de anuncio, él va a decir frases muy parecidas, con términos distintos, y que lo que voy a señalar ahora en el resto de lo que voy a hablar acá, en los minutos que siguen, es aquellas otras frases muy parecidas a estas que también están en el Nuevo Testamento. Todas señalan en la misma dirección. En este pasaje de hoy, Jesús habla de perder la vida para poder salvarla. En el capítulo 9 va a hablar de ser el último para ser el primero. Y en el capítulo 10, ser el menor para ser el mayor. Y fíjense cómo se repiten, por lo menos en dos de estas frases, la palabra ser. Entonces, este mismo autor que hemos estado hablando hace un rato, este brasilero, él dice que esto de perder la vida, que es el pasaje que vamos a hablar hoy, para poder salvarla, tiene que ver con esto del ser o del tener. Si nos ponemos en el momento en que fueron dichas estas palabras, o escritas, mejor dicho, allá hacia los años 60, más o menos 60 a 70 del principio del cristianismo, eran palabras muy serias para los de la iglesia, porque las iglesias estaban siendo perseguidas. Estaban ya en un momento en que iban a ser destruidos Jerusalén, y toda la iglesia de Jerusalén iba a pasar un momento muy difícil. Ya venía pasando de parte del judaísmo, pero ahora iba a ser los mismos romanos, y de ahí comienza toda una persecución. Entonces, esta palabra que se va a ir repitiendo, leyendo en distintos momentos de la iglesia posteriormente, esa palabra va a ser una palabra para ellos sumamente importante, porque para ellos literalmente estaba la disyuntiva de ganar la vida para no ser crucificados o martirizados, o por lo contrario, perder su vida, ser martirizados para recibir la aprobación del Padre. O sea, no eran palabras así nomás, sin importancia. En otro momento quizás podemos hablar de las otras dos expresiones, dos paradojas, ¿no? Ser el último para ser primero y ser el menor para ser el mayor, pero están en consonancia y tienen que ver con esta cuestión de la identidad, de tener o ser. Es el juego de palabras aquí. Tener la vida o dar la vida sería en términos de lo que está diciendo Jesús. Son dos modelos posibles en los que podemos vivir nuestra existencia. Un ejemplo, voy a ir mencionando los ejemplos que dije. Un ejemplo es en 1 Corintios 13, cuando Pablo va a hablar ahí
de tener o amar. Él va a decir, si tienes mucho conocimiento, pero no amas, o si tienes capacidad de hacer milagros, pero no amas, ahí está la confrontación otra vez. Es esta cuestión de tener o amar en ese caso de Pablo, o sea, términos muy similares. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, si ustedes se acuerdan, los que conocen un poco de la Biblia, se van a acordar que hay una larga lista de héroes de la fe. Pero hay un detalle que este autor nos señala, que yo no recordaba y no había prestado mucha atención, que en la primera parte de la lista, más o menos hasta el versículo 35 de ese capítulo, la lista es de gente que fue héroe, fue elegida por Dios para hacer una tarea y fue bendecida por esa tarea que hizo. Pero luego viene otra lista más corta de gente que tuvo esa bendición de ser elegidos para la tarea, pero no tuvieron el mismo éxito o terminaron martirizados. Aquí está la clave del asunto, es el énfasis. No es que no podemos tener conocimiento o no podemos tener capacidades o no podemos tener dones o no podemos tener dinero, etc. No es la cuestión de tener, sino si le damos el énfasis a ese tener. Ahí está la clave del asunto. Lo que debemos nosotros enfatizar, porque somos hijos de Dios o porque somos obedientes, debemos enfatizar en nuestro somos, en lo que somos en relación a Dios, y como consecuencia va a llegar algún resultado o no, porque Dios no nos promete necesariamente que todo nos va a ir bien. Tenemos la tendencia siempre de estar orando para que nos vaya bien, pero en realidad lo que nos enseña la Biblia es que oremos para que podamos hacer la voluntad de Dios, para que podamos ser fieles, para que podamos ser obedientes. Entonces, en otras palabras, aquí la cuestión está en lo que es absoluto, que es el ser, lo que somos, y lo relativo, que es lo que tenemos o lo que hacemos con eso que somos. Y termino con un último ejemplo de Jesús. Jesús nos va a decir en el Evangelio de Mateo capítulo 5, nos va a decir que somos sal. Es decir, ese ser nuestro como cristiano lleva a que conservemos de tal manera la verdad, conservemos de tal manera lo que Jesús enseña y lo que espera del mundo para que no se corrompa. Nos dice que somos luz, otra vez, siempre es el ser aquí. ¿Para qué? Para poder sacarnos de la oscuridad. Esa es la esencia de nosotros. Y Jesús nos dice también en otro capítulo que somos ovejas en medio de lobos. Y aquí creo que está la clave especialmente para el pasaje de hoy, que nos quiere decir que somos vulnerables. No necesariamente todo nos va a ir bien, porque somos hijos de Él. Lo importante es que hacemos su voluntad, que obedecemos, y eso nos va a llevar a un buen resultado, no necesariamente para la apariencia, pero sí para Dios. Pablo decía esta frase también de esta cuestión de la vida y de la muerte. Él decía, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Jesús hace surgir una comunidad, la comunidad de sus seguidores, de compromiso voluntario, dispuesta por causa de un llamado a llevar por sobre sí la hostilidad de la sociedad. No se nos está prometiendo que todo va a ir bien por lo que prediquemos. Al contrario, muchas veces puede haber una respuesta negativa. Pero las características de esta comunidad, que es la identidad que Jesús espera de nosotros, es que es una comunidad de compañerismo, es una comunidad que ha tomado una decisión bien pensada en un compromiso. Jesús lo dice en el Evangelio de Lucas,
que pensemos si realmente estamos dispuestos a tomar la cruz, y una comunidad que lleva un estilo claramente definido, que esa es lo que debe impactar en la sociedad, y que lo que señalaba este autor no está impactando en la sociedad, porque no tenemos claramente definido lo que somos como iglesia y lo que somos como seguidores de Jesús. Y esta definición es que somos diferentes del resto de la gente, pero no es una diferencia porque nosotros tenemos normas para decir que no fumamos, que no tomamos, que no bailamos o cosas por el estilo. Es una diferencia que tiene que ver por nuestro sentido humanitario, por nuestro sentido de compasión como Jesús tenía por los demás. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener bien en claro la importancia de ser sobre todas las cosas antes de lo que tenemos, de lo que logramos o de lo que hacemos. Que el Señor nos bendiga.